Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 7:31, 6:31 de la mañana, momento de actualizar la información. Lo hacemos con don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Hamás tensa el acuerdo de paz con Israel y pospone la entrega de 24 cadáveres. La organización terrorista solo entregó ayer 4 de los 28 cuerpos que mantiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023, violando el acuerdo que fijaba este lunes como fecha límite. Los cadáveres entregados corresponden a Gui Iyous, Yoshi Sharabi, Bipin Yoshi y Daniel Pérez. Hamás entregó a la Cruz Roja los 20 rehenes que seguían con vida tras 737 días de cautiverio. La sociedad israelí recibió la noticia con júbilo, pero la sombra se extendió al conocer el incumplimiento del acuerdo sobre los cadáveres. Las familias de los rehenes manifestaron su estupor y conmoción en un comunicado. Esta es una violación flagrante del acuerdo por parte de Hamás. Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores actúen inmediatamente para corregir esta terrible injusticia. Las familias exigen que los mediadores hagan cumplir los términos del acuerdo y cobren un precio a Hamás por la violación. Bueno, importantísimo el día después de esa paz de Sharm el Sheikh, de esos acuerdos de Abraham, o esa paz de Donald Trump, que es como la han denominado diferentes medios de comunicación. ¿Por qué el día después? Bueno, porque ahora tenemos que poner el foco en cuestiones controvertidas. Ya se ha logrado ese acuerdo, vimos ayer cómo se habían liberado algunos rehenes, pero la pregunta es si Hamás, como grupo terrorista que es, va a cumplir con todos los puntos de este tratado de paz. Y entre los puntos es importante que el plan de Donald Trump incluía el desarme del grupo terrorista y la entrega de todos los rehenes vivos y muertos. Este dato es muy importante. Hemos visto las imágenes de los rehenes llegando a Israel, hemos visto las imágenes de la liberación de, como les decía, 1.900 presos terroristas palestinos que han llegado a sus puntos de origen y que han sido recibidos como auténticos héroes. Y ahora lo que nos está llegando directamente desde la Franja de Gaza es que Hamás ha lanzado una purga contra los clanes rivales a los que acusa de ser colaboracionistas de Israel. El propio Donald Trump reconoció en su discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí, que la organización terrorista iba a seguir ejerciendo de forma temporal el control en la Franja de Gaza. Y esto realmente es preocupante porque, según datos del Ministerio de Sanidad, que está en manos de Hamás, pues hay una serie de clanes considerados organizaciones islamistas en rebelión. Algo así como grupos que se enfrentan directamente a la facción principal. Y nos dicen algunas fuentes bien informadas que vienen desde Israel, lo publica, por ejemplo, Times of Israel, que es una de las cabeceras más destacadas de Israel, que 27 personas han muerto en los enfrentamientos entre Hamás y un clan concretamente muy conocido en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza. Un clan islamista también radical, pues que no está reconocido por el gobierno de Hamás, el considerado gobierno de Hamás, y por eso pues han llevado a cabo esta purga y este asesinato de más de 20 personas. Se cree que son entre 25 y 27 personas. Por eso les digo que la futura gobernanza de Gaza es un punto de fricción. Se dijo que iba a estar, como les digo, temporalmente en manos de Hamás, y esto, sin lugar a dudas, representa un peligro. La autoridad palestina, en manos de Mahmoud Abbas, dijo que se podía hacer cargo en un futuro de esa gestión, la de la Franja de Gaza, pero lo importante es que se pongan todos los ojos allí, que no se cometan más crímenes de guerra. También se dijo que iba a haber una especie de comité tecnocrático y apolítico, algo así como una suerte de coalición regida por países árabes en los que los territorios palestinos tuvieran un peso importante. Se rechazó la participación directa de la autoridad palestina en cuanto a que tiene unos intereses muy específicos también sobre el territorio, pero lo cierto es que no está claro, y lo importante es que no solamente haya paz, sino que esta paz sea duradera y que realmente la organización terrorista Hamás, que en ocasiones anteriores se ha negado a deponer las armas, en un momento determinado, que es accedan, ¿no?, a que haya una paz y, por tanto, como les digo, que terminen las muertes. En caso de no hacerlo, pues
el problema que hay es que pueda reactivarse esta guerra y por tanto pues estemos ante una nueva escalada de violencia. Por parte de Israel ha dicho que sí que están dispuestos a llevar a cabo unas medidas de control firmes y que por tanto pues terminen, ¿no?, con estos enfrentamientos que ya les digo que se llevan a cabo ahora mismo en las calles de Gaza. Una especie de venganza y un ciclo de violencia que se reactiva. Y es que a mí me da la sensación de que Hamas no tiene claro que vuelve a apoderarse del poder en Gaza. Y cuando vemos según qué recibimientos de los terroristas liberados, algunos nos preocupamos, ¿no?, porque nos damos cuenta de que realmente allí el terrorismo es una religión y es algo realmente dramático. No está en su ADN el de poner las armas, puesto que tiene un componente, por así decirlo, sobrenatural, ¿no?, el del ajusticiamiento del rival y en concreto de los judíos o de aquellos que se enfrentan directamente al islamismo radical de Hamas. Así que ya les digo, lo que viene ahora es bastante complicado, que es la futura gobernanza de Gaza y la reconstrucción. Esto en cuanto a lo que ocurre en Israel y en Gaza, pero en Europa, concretamente ayer conocimos una noticia que nos llamó la atención en tanto en cuanto afecta directamente a Nicolas Sarkozy, el que fue gobernante de Francia hasta hace, yo les diría que no mucho, y que parece que va a dar con sus huesos en prisión. Nicolas Sarkozy entrará a prisión el 21 de octubre tras ser condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita en el caso que investiga la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. La Fiscalía Nacional Financiera notificó al expresidente francés que deberá ingresar en la prisión de la Santé en París, uno de los pocos centros preparados para recibir a una figura de su nivel político. El tribunal emitió el fallo el 25 de septiembre, concediendo unos días para resolver sus asuntos personales antes del encarcelamiento. Los abogados de Sarkozy solicitaron la suspensión de la condena hasta que se resuelva la apelación, pero el tribunal la rechazó, justificando la ejecución inmediata por la gravedad excepcional de los delitos. El caso se centra en las gestiones que Sarkozy habría realizado entre 2005 y 2007 como ministro del Interior para conseguir financiación desde Trípoli. Aunque los jueces consideran probado que fondos libios llegaron a Francia, no se demostró que se destinaran directamente a su campaña, por lo que fue absuelto de corrupción y desvío de fondos. Si se confirma su encarcelamiento, Sarkozy se convertiría en el primer expresidente francés en ingresar en prisión. Desde la Segunda Guerra Mundial, concretamente, sería un dato histórico, y recordemos que ya estuvo bajo arresto, eso sí, con pulsera telemática, con lo que se suele llamar la pulsera domiciliaria, por un caso anterior. El expresidente francés Nicolas Sarkozy tiene marcado en el calendario la fecha del 21 de octubre para entrar en prisión y, por tanto, cumplir con esa condena de 5 años por la financiación ilegal de su campaña. Como les contaba mi compañero Guillermo Díaz, no se ha aprobado que esos fondos directamente fuera a su campaña, esos fondos procedentes de Libia, y estamos hablando de hechos ocurridos en 2007, y sin embargo, pues ya ven ustedes que la sentencia, por así decirlo, es firme. El exmandatario ya acumulaba otras condenas por corrupción, por tráfico de influencias, e insiste en su inocencia, y está pendiente también pues un trámite que existe en la justicia francesa, y es que, aunque apeló a la sentencia, la justicia ordenó su ejecución inmediata por no solo la gravedad, sino por el papel que representa Nicolas Sarkozy. Se ha dicho en muchas ocasiones que puede ser una sentencia ejemplar y ejemplarizante, ¿no?, pese a que ya tiene 70 años y podría solicitar su libertad condicional en apenas 2 meses, pero las fuentes jurídicas bien informadas dicen que esos 2 meses pueden ser algunos meses más, teniendo en cuenta que los tribunales van a alargar lo máximo posible su estancia en la cárcel como medida, como les digo, ejemplar y ejemplificante para todos los ciudadanos franceses. En fin, estaremos pendientes de lo que pasa en Francia, y aquí en nuestro país seguimos con la resaca post Día de la Hispanidad, resaca post desfile militar, resaca post recepción en el Palacio Real, con una serie de declaraciones y cruce de informaciones
entre lo que interpretó Alberto Núñez Feijóo respecto a la postura de Santiago Abascal en el desfile y lo que Santiago Abascal dijo que era. Pues es lógico como que no se entiendan ni desde el Partido Popular ni desde Vox, pero lo correcto es cuál es la interpretación que hacen todos los ciudadanos. Escuchen. Santiago Abascal se mostró perplejo con que Alberto Núñez Feijóo le comparara con Bildu por ausentarse de la tribuna del desfile de la fiesta nacional. El líder de Vox recordó que Feijóo también faltó a un acto con el rey al no acudir a la apertura del año judicial por la presencia del fiscal general imputado, pero cuando lo hizo el presidente del PP quería aplausos, mientras que ahora le compara con Bildu. Abascal ironizó diciendo que Feijóo se debió haber dado un golpe en la cabeza. La verdad es que el señor Feijóo se atreva a compararme a mí precisamente con Bildu. A mí. Pues es algo que me deja perplejo. Sobre todo porque es su partido, con el gobierno del señor Rajoy, el que permitió que Bildu siga en las instituciones en España. Es su partido el que votó en contra de la ilegalización de Bildu en el Parlamento. Y lo ha hecho en distintas ocasiones. Y por lo tanto tengo que decir que estoy muy sorprendido, pero sobre todo que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él, no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez. En varios de esos actos estaba el rey y los presidía, porque no quería legitimar y normalizar a este gobierno de la corrupción. Entonces, cuando el señor Feijóo lo hace, quiere que todos le aplaudamos, y cuando lo hago yo, y soy coherente, porque lo hemos hecho siempre, resulta que hacemos lo mismo que Bildu. No sé, el señor Feijóo se ha debido dar un golpe en la cabeza, porque yo no lo entiendo. El presidente de Vox también criticó que los populares solo estén preocupados por su partido y miren constantemente por el retrovisor en vez de mirar al frente, advirtiendo que si solo miras por el retrovisor puedes estrellarte. Además, Abascal no da credibilidad al plan migratorio que el Partido Popular presentará hoy y niega estar haciendo pinza con el PSOE. Más allá de lo que proponga el Partido Popular o deje de proponer al calor de las encuestas y de la preocupación que tienen con Vox, que es lo único que parece que les preocupa, yo creo que estamos ante un problema de credibilidad. Y en estos momentos la credibilidad del señor Feijóo respecto a la cuestión migratoria pues es la misma que respecto a su decisión de no acudir a actos institucionales donde estuviera Sánchez. Dijo que lo iba a hacer y ayer mismo lo incumplió. Es la misma credibilidad que tiene el Partido Popular en materia fiscal, que dice que va a bajar los impuestos, pero cuando llegaron con el señor Montoro y el señor Rajoy lo que hicieron fue subirlos. Y es la misma credibilidad que tiene el señor Feijóo cuando dice que va a acabar con toda la legislación ideológica de la izquierda y que iba a detallar además las leyes que iba a derogar. No solo no lo ha hecho, sino que las comunidades autónomas donde gobiernan mantienen esa legislación cuando no son ellos directamente los que la aprueban. Por ejemplo, Andalucía, de donde acabamos de venir y donde se mantienen las leyes de memoria histórica. Por lo tanto, da igual lo que diga el Partido Popular en materia de inmigración. El problema que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo es de falta de credibilidad. Por último, sobre la corona, el líder de Vox acusó a Pedro Sánchez de intentar secuestrar la institución y utilizarla contra España, considerando que el gobierno impide que la corona cumpla su papel institucional. Bueno, respecto al tema de la inmigración, sepan ustedes que hoy vamos a contar con Isabel Pérez Moñino, que es la portavoz de Vox a nivel nacional en una materia interesante que se llama Agenda España. No Agenda 2030, Agenda España. Y, lógicamente, de inmigración vamos a hablar con ella porque es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, junto con la inseguridad, que en muchas ocasiones, por desgracia, va unido. El que haya inseguridad con inmigración ilegal y, sobre todo, con la saturación de una serie de servicios públicos, con la falta de libertades directamente de los ciudadanos que no pueden salir a la calle con tranquilidad, en fin, un montón de cosas. Eso será a partir de las 9 aquí en este programa. Y respecto a lo que decía Santiago Abascal, la verdad es que a mí también me ha sorprendido, o bueno, realmente no me han sorprendido, sino que entiendo que sean lógicas las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, dado que quiere distanciarse de Vox, que sabe que le están comiendo la tostada y sobre todo que está capitalizando el descontento de muchos jóvenes y en general de la derecha, que reconoce que en el Partido Popular ya no hay una derecha conservadora clara, sino que está girando cada vez más al centro-izquierda. Ellos intentando robar votos al Partido Socialista, lo cual a mí me parece una estrategia bastante nefasta.
Si yo fuera el Partido Popular, tendría que tener claro que hay un voto cautivo del Partido Socialista que nunca van a conseguir, por mucho que vayan con la bandera de las políticas progres encima de su programa, en la parte superior de su programa, y con esas políticas en muchos casos consideradas woke, porque así son los líderes del Partido Popular, o al menos estos líderes, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, que además utiliza torticeramente una acusación contra Santiago Abascal. Y aquí esta es mi interpretación. Para mí que Santiago Abascal sí que estuvo en el desfile y sí que estuvo honrando tanto a las Fuerzas Armadas como al rey. Lo que pasa es que no estuvo en la tribuna de autoridades. Este es mi punto de vista. Yo creo que sí que estuvo. Y por lo menos yo he visto imágenes de que estaba Santiago Abascal a la altura de la Biblioteca Nacional aplaudiendo y honrando a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ese día tan importante. Yo creo que en el caso de Santiago Abascal no se le puede acusar de que no haya honrado al ejército en su día grande y, si me apuran, también al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey. Lo que pasa es que no quiso compartir tribuna con pues una serie de personas que desde su punto de vista no son muy deseables. Igual pasó, y lo comentamos ayer en esta mesa, con los 21 miembros del gabinete del Ejecutivo, con los 21 ministros que no acudieron al día de la fiesta nacional. Pues es que, señores, ha llegado un momento en el que la tribuna de autoridades no es tal, porque al final allí se sienta pues absolutamente de todo. Y ya les digo que es una decisión muy libre por parte del líder de Vox. A algunos le parecerá criticable, otros no, pero no se puede decir que no estuvo, porque lo cierto es que sí estuvo, aunque ya les digo que no en el sitio en el que algunos esperaban verle. Pero cuando el señor Feijóo hace esa comparativa con Bildu, la verdad es que me parece sumamente sangrante, teniendo en cuenta pues cómo a Santiago Abascal directamente se le señaló en el País Vasco, cuando entonces era miembro del Partido Popular, precisamente de su partido, don Alberto, y se le señaló a él y a su familia. Y vivió situaciones muy complicadas cuando en aquella época era miembro de las juventudes del Partido Popular. Si no han visto ustedes imágenes de aquella época, les sugiero que acudan a redes sociales, a internet, donde por ejemplo hay un caballo pintado con una serie de insultos directamente, caballo que era propiedad de la familia del señor Abascal. Hay imágenes de un corzo muerto que le tiraron encima de un capó de un coche. Así que le comparen directamente con Bildu no es que le deje perplejo. A mí directamente me parecería un insulto y una osadía por parte de Alberto Núñez Feijóo compararle directamente con un terrorista, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía también Santiago Abascal, que fue el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, el que permitió que Bildu siguiera en las instituciones. Y desde entonces se habla de la normalidad democrática, que realmente significa que los terroristas están en las instituciones porque lo han permitido una serie de partidos políticos por intereses propios, por intereses personalistas y por intereses particulares, siempre con fines electorales. Así que, ¿hay alguna doble vara de medir por parte del Partido Popular? Pues yo sin duda creo que en el caso de Alberto Núñez Feijóo sí. Y sobre todo también poníamos encima de la mesa ayer el caso de la apertura del año judicial, momento en el que sí se ausentó Alberto Núñez Feijóo, que no estuvo. No como Santiago Abascal, que sí que estuvo en el desfile. En el caso de Alberto Núñez Feijóo ni estaba ni se le esperaba, porque no quería coincidir con... yo no creo que con Pedro Sánchez, sino con Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, sobre el que ya saben que pesa una causa. En fin, interesante este cruce de declaraciones, porque en el Partido Popular tienen algo de miedito, teniendo en cuenta cómo sigue creciendo Vox a la luz de las encuestas. Hoy que no está don Luis del Pino, en el siguiente tramo de noticias vamos a hablar del CIS, de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos. Sepan que esto es un poco de rebeldía, porque a don Luis no le gusta nada hablar del CIS, y a mí sí, pero de una parte que desde luego yo creo que les va a interesar. Pero antes, si usted es autónomo, sepa que le van a subir la cuota. Yo antes preguntaba que dónde iba el dinero. Entiendo que a la caja B de Ábalos, entiendo que a mamandurrias, entiendo que a políticas absurdas, entiendo que a chiringuitos, pero tanto. En fin, es que aquí hay dinero solo para lo que algunos quieren.
La Seguridad Social propuso subir las cuotas de autónomos entre 17 y 206 euros mensuales según sus rendimientos netos, provocando el estallido de las asociaciones. Como cuenta El Mundo, el Ministerio planteó elevar a las cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031. Los autónomos con rendimientos mensuales inferiores a 670 euros pagarían 217 euros en 2026 frente a los 200 actuales, subiendo a 234 euros en 2027 y 252 euros en el año 2028. Lorenzo Amor, presidente de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos, criticó duramente la propuesta, afirmando que el gobierno vive en una auténtica burbuja y calificó la medida de nuevo sablazo. Amor advirtió que rechazarán la propuesta y que ATA no apoyará este incremento. Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, señaló que la nueva tabla se parece bastante a la acordada en el año 2022, aunque se deben hacer observaciones como establecer un tramo inferior para autónomos del ámbito artístico y creadores de contenido y adaptar las tablas a las situaciones económicas futuras. Bueno, pues para eso va el dinero, señores. Usted es autónomo, usted tiene, yo que sé, una panadería, una pastelería, tiene un taller mecánico, usted quizás es algún profesional liberal que tiene que desempeñar el trabajo por cuenta propia. Bueno, pues ya lo saben, ahí tienen ese castigo a quienes pagan pues los gastos con su esfuerzo. ¿Cómo se paga la flotilla? ¿Cómo se paga repatriar a todos estos circenses que acudieron a Gaza para darse una vuelta por el Mediterráneo? Pues se paga con estas cositas, con este aumento del 35% de media en la cuota de autónomos. Voy a poner otra vez el foco en el dato que nos facilitaba directamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta los 217,37 euros mensuales va a subir la cuota más baja y hasta los 796 euros la más alta. ¿Qué les parece? Ese dinero que no va a carreteras, colegios, sino que va, pues por ejemplo, a ayudar al pueblo palestino, que también ha dicho Pedro Sánchez que tenemos que poner el foco ahí y que, por tanto, pues va a haber una destinación de una partida bastante importante. Y en eso, señores, se va el dinero. En eso y en, por supuesto, esa famosa caja B de la que, por ejemplo, en The Objective, como les contaba antes, tienen ustedes imágenes de todos esos folios, de esos soles, lechugas y chistorras que manejaban, pues, Koldo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y vaya usted a saber quién. En fin, lógico que muchas asociaciones reclamen esas adaptaciones para, sobre todo las personas que tienen ingresos temporales, esas personas que en un momento determinado pues baja la facturación mucho, por ejemplo, trabajos estacionales. Y sobre todo que si en el fondo fueran estos ingresos a más protección social, pues lo entendería. Pero lo cierto es que terminan en pues los bolsillos de algunos pocos y en esas políticas, esas mamandurrias y esos chiringuitos. Esto respecto a 2026, que es el año que viene, pero lo fuerte es que pretenden otra subida para 2027, otra subida para 2028 y al final, señores, nosotros no podemos más. Estamos hablando de un sablazo directo a todos los autónomos, a esos contribuyentes y que realmente se plantee subir las cotizaciones en 200 euros anuales a quien no gana ni 3.000, me parece una auténtica locura. Ya les digo, es un incremento que lo que hace es ahogar a ese pequeño contribuyente. Y lo que pone de manifiesto es cómo pues la hucha de las pensiones está casi vaciándose, esa falacia llamada hucha de las pensiones, como el contribuyente viene asfixiado, como el trabajador no puede absolutamente más, como a los funcionarios no se les está subiendo el sueldo. Una serie de problemas endémicos, por lo cual, pues lo cierto es que el español medio, el español trabajador, esa clase que casi nosotros la podemos llamar de superviviente, que es el común de los ciudadanos en nuestro país, lo está pasando mal, lo está pasando muy mal, mientras que el gobierno pone los ojos en cuestiones quizás un poco extrañas, como puede ser la flotilla de Gaza, que teníamos ayer también en imágenes en televisión española de cómo llegaban los últimos, ¿no? Esas personas, esos héroes de la libertad, esos héroes de la izquierda que han acudido a hacer un crucerito por el Mediterráneo. En fin, también ojo al magistral manejo de los tiempos, que cuando se vuelven del crucerito por el Mediterráneo lo que se han encontrado es como Donald Trump al final era quien ponía la paz
en Oriente Medio, una paz tan necesaria y que realmente obras son amores y no buenas razones. En fin, una última noticia que no queremos dejar apartada relacionada con el apagón de abril, que de momento no se ha repetido, pero quién sabe. Atención a las demandas en particular de Iberdrola contra Beatriz Corredor. Iberdrola prepara una demanda contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, por señalarles como origen del apagón del pasado 28 de abril. La eléctrica sostiene que la institución de Corredor, la insinuación de Corredor de que el incidente comenzó en la fotovoltaica de Núñez de Balboa, una de sus plantas renovables más emblemáticas, es un ataque a su honor. Durante su comparecencia en el Senado el pasado 11 de septiembre, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema e insistió en el cumplimiento de los grupos convencionales en el incidente. La presidenta de Red Eléctrica afirmó que la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente del control de la tensión en cuanto a la absorción de la energía reactiva, una en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas. El pasado 30 de mayo, Iberdrola ya presentó un escrito al Tribunal Supremo solicitando información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el gobierno para investigar el apagón. Bueno, pues lo del apagón es algo a mí que me sigue inquietando y sobre todo no sabemos qué pasó. Ha habido una comisión de investigación a través del Ministerio de Transición Ecológica, que es como se llama ahora esta suerte de Ministerio de Energía, de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, de Sara Gessen. Se culpó directamente a las eléctricas por parte de Red Eléctrica, por así decirlo, de la matriz de Redella. Y ahora ha sido Iberdrola la primera que prepara esa demanda contra Beatriz Corredor por señalarles como el origen del apagón. Insisto, ha sido Iberdrola, pero hay muchas otras eléctricas que se podrían sumar a esta causa y, por tanto, pues abrir un frente legal más respecto a este apagón masivo del pasado 28 de abril. Lo más preocupante, pues que como no sabemos por qué se produjo, no hay causas claras, existe ese miedo todavía por parte de todos los consumidores de que se pueda repetir. No sabemos las causas, no sabemos si se han puesto medidas. Y en el caso de adoptarse medidas, ¿quién las ha adoptado? ¿Y qué coste tiene esto para todos los ciudadanos? Y hablando de costes, ¿quién va a pagar las indemnizaciones por todo aquel desastre, el del 28 de abril? Que, como les ha repetido también el director de este programa, don Luis del Pino, le costó la vida pues a algunas personas que dependían directamente de soportes vitales. En fin, una serie de preguntas que volvemos a poner encima de la mesa porque no nos cansamos de insistir. Y el caso es que de momento no encontramos respuestas. De momento, porque ya saben que la esperanza es lo último que se pierde. En fin, nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, momento de hablar con nuestra amiga Rebeca Crespo, que es periodista de La Gaceta y en particular nos va a contar pues qué llevan en portada. Rebeca, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es seguimos hablando de hispanidad, también de Cristóbal Colón. Hoy contamos cómo la administración Trump ha restaurado los más de 30 monumentos en honor a Colón que fueron derribados por los activistas violentos de Black Lives Matter en el año 2020. Por otro lado, hoy Juan Manuel Sayago nos habla de ese cuadro de Colón del Museo Naval que fue vandalizado por dos activistas climáticas. Un lienzo de gran importancia histórica y además cargado de simbolismo cristiano. Y en el ámbito internacional nos vamos al Reino Unido. Allí contamos hoy cómo Londres se sigue rindiendo ante la Sharia. Una mezquita ha prohibido a las mujeres mayores de 12 años participar en una carrera supuestamente benéfica, y todo esto con el beneplácito del ayuntamiento. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchas gracias, Rebeca. La verdad es que hoy las columnas de opinión de La Gaceta son muy recomendables, con columnas a cargo de Zoe Valdés, de Jesús Laínz, de Roberto Granda y de nuestro querido Hughes, que es colaborador de este programa. En fin, ya son las 8, las 7 en Canarias. Se lo digo por si ustedes están pendientes de hacer alguna cosa, sepan que siempre pueden cambiar la sintonía que estén escuchando en un punto fijo por ejemplo, nuestra aplicación móvil, que tenemos aplicación tanto de Radio Libertad como del Toro Televisión. Si es que ustedes no tienen excusa para no seguir este programa. En
En fin, pausa publicitaria y enseguida actualizamos la información hablándoles de Donald Trump, de cómo se ponen las cosas complicadas para Koldo García y para José Luis Ábalos y de muchos otros asuntos de interés aquí en Radio Libertad.